Hola, Youtubers. Hoy vengo a hablaros de un libro y vengo a hablaros de algo relacionado con ese libro, algo que ha tenido plasmación literaria y cinematográfica fundamentalmente. El libro en cuestión es El hombre de Calcuta. Su autor es Abir Mukherjee y cuenta una historia detectivesca en un entorno muy particular como es la India del año 1919. Esta es una novela que acaba de publicar la editorial Salamandra en su colección Black. Yo diría, perdonad que me salga un poco de la narración, que en estos momentos esta colección es una de las más saludables desde el punto de vista de satisfacción de los lectores en materia, claro, de novela negra, porque yo creo que están arriesgando mucho y presentando cosas que no, en principio no gozan de una aceptación mayoritaria, pero que poco a poco van introduciendo en nuestro imaginario un montón de detalles que son sorprendentes. Y luego al final veremos qué es lo que nos ofrece este hombre de Calcuta que ya está en nuestras librerías. Pero como la acción se desarrolla en un momento y en un lugar muy particular que ha sido muy transitado, si bien en otros tiempos de la historia del cine, pues nosotros hemos pensado que podemos hacer perfectamente un vídeo dedicado a este libro y también al cine y a la literatura colonial, que es algo que ya nos pilla como muy lejano, pero que no está tan lejos, está a 80 años vista y que, de hecho, la época en la que transcurre esta novela y casi toda la literatura y cine colonial está más cerca todavía en el tiempo, en unos 70 años aproximadamente. Porque esta novela ocurre durante el Raj británico en la India. El Raj es, como se conoce, el Raj es el gobierno en hindi. Luego el Raj británico es el gobierno británico en la India que duró desde mediados del siglo XIX, desde 1858 para ser exactos, hasta 1947, que es cuando la India consiguió la independencia y se acabó este gobierno británico. Y en medio pasaron, por supuesto, muchísimas cosas. En este libro se cuentan bastantes y desde luego la visión del autor no es ni mucho menos la que podían tener los escritores y cineastas de hace 80 años. Porque el autor es, aunque nacido en Londres, descendiente de indios o hindúes. Y lo cierto es que su visión sobre ese dominio británico es más bien tirando a crítica. Pero durante mucho tiempo, en el mundo occidental, esa visión colonialista era muy aceptada pues, por prácticamente todo el mundo. Y los héroes eran siempre los blancos y los malos eran siempre, y no hablo solo de la India, sino de otros lugares colonizados, eran siempre los naturales del país que trataban de rebelarse contra esa imposición extranjera. Bueno, en ese sentido yo creo que podíamos hablar de un autor muy representativo como es Rudyard Kipling. Ya que estamos hablando de la India, hablemos de Rudyard Kipling, que si bien nació en Bombay, fue educado en Inglaterra, por supuesto descendía de ingleses, y el curioso nombre de Rudyard se debe a que es el nombre de un lago que les gustaba a sus padres. No es que tenga nada relacionado con la India que sea significativo. Bueno, pues este hombre, que en realidad vivió durante mucho tiempo en Estados Unidos y en otros lugares, sentía una querencia especial por la India de los dominadores, la India de los ingleses, la India de los victorianos primero, eduardianos después y lo que siguió. Bueno, pues este hombre fue el primer inglés galardonado con el premio Nobel y también fue el más joven que lo consiguió, porque no llegaba a los 40 años cuando se lo concedieron, pero también es cierto que en 1907 había 6 premiados con el Premio Nobel de Literatura, así que tampoco era muy difícil ser el más joven. En cualquier caso, yo creo que Rudyard Kipling es un magnífico escritor. ¿Y qué otra cosa son sus querencias imperialistas de la época? Y que escribió unos cuantos libros que han quedado para la memoria, como por ejemplo el libro de la selva, yo diría que es el más famoso, pero ahí quedan también El hombre que pudo reinar, o Kim de la India, y el poema Gunga Din, y otros títulos que sin duda alguna todos recordamos, donde se da esa visión idílica de la India gobernada por los occidentales, en este caso por los ingleses. Kipling, ya digo, tuvo una vida muy viajera, tuvo una vida también terrible porque 2 de sus hijos
murieron antes que él, de los 3 que tuvo, y la verdad es que eso se refleja en algunas historias. Pero también fue un optimista que recorrió el mundo dando clases aquí y allá, dando conferencias, escribiendo muchos libros, muchos relatos, muchos artículos para la prensa, y que es prácticamente inabarcable toda su producción porque parte de ella también se ha perdido y alguna no ha sido generalmente expuesta al público. Seguramente es más conocido, ya digo, por las adaptaciones de sus cuentos y novelas. Si tenemos que retroceder en el tiempo, pues seguramente su primer relato adaptado es uno titulado El vampiro. Pero como aquí no estamos para hablar de cosas de terror, vayamos a Gungadin. Gungadin es un poema donde se habla del estupendo ejército británico en la India, con un servidor, el Gungadin del título, que en determinado momento intervendrá para salvar al destacamento de soldados que va a ser emboscado por los malvados rebeldes. En la película El Guateque, si alguien la recuerda, de Blake Edwards con Peter Sellers, hay una desopilante ironía sobre esta película y sobre también el personaje cuando Peter Sellers, haciendo de hindú, toca la trompeta a pesar de que le disparan, le clavan flechas y lo maltratan, pero él sigue tocando la trompeta. Bueno, en serio, el poema Gungadin fue trasladado al cine en 1939 y protagonizado por 3 individuos que eran los actores Cary Grant, Victor McLaglen y Douglas Fairbanks. Lo cierto es que esta idea de los 3 soldados se repite en multitud de películas. Hay otra del año 51, por ejemplo, donde en la tripleta están Stuart Granger y David Niven. David Niven es un tipo muy relacionado con el cine colonial, pero que en el año 39 venía a sumarse a un montón de producciones que ya se habían hecho antes y de las que hablaremos a continuación. En el año 37 se descubre a Sabu. Sabu es un actor hindú que es descubierto para una película que se titula Tomai. Tomai de los elefantes es uno de los relatos de Kipling, y se incorpora al personaje de Sabu, un chaval que pues demostró unas capacidades increíbles para aparecer en pantalla con unos enormes ojos muy expresivos y que representaba muy bien el asombro de los hindúes frente a los occidentales. Bueno, este Tomai de los elefantes, dirigida por Robert Flaherty y Zoltan Korda. Flaherty es un gran documentalista que hizo poco en el cine de ficción, pero Zoltan Korda fue un cineasta que dirigió muchas películas de este tipo de las que estamos hablando, y esta es una película que la representa muy bien. Al año siguiente, en el año 1938, se estrenó la película Capitanes Intrépidos, protagonizada por Spencer Tracy y Freddie Bartholomew, que no es un relato colonial, es, ya sabéis, aquella historia del niño que se cae al agua y es rescatado por un barco pesquero, donde hay un tipo que se llama el Portugués, un marinero avezado, que se lanza a todas las aventuras posibles y que viven pues esas historias maravillosas que nos cuenta el cine, pero que no pasa de ser un melodrama más o menos interesante. Bueno, cimentó la fama de Freddie Bartholomew, que era un niño repelente de los años 30 que protagonizó otras películas como El pequeño Lord, y la de Spencer Tracy definitivamente le convirtió en una estrella. Por aquel entonces también se hizo una película a mayor gloria de Shirley Temple, que era la mascota del regimiento, y la dirigió nada menos que John Ford, que tenía estas cosas, de vez en cuando hacía estas películas. Luego recuperaría a Shirley Temple para su película Fort Apache, pero en cualquier caso la mascota del regimiento es la típica película de niña repipi en un destacamento militar en la India, donde ella hace lo imposible por unir las sensibilidades de propios y extraños. Y luego llegaríamos a Gungadin, que decimos en el año 39, y que dirigió George Stevens, que más tarde haría películas mucho más interesantes. Y en el año 42 se hizo El libro de la selva, que ya es esa película que pone definitivamente en el mapa a Rudyard Kipling y, por supuesto, también al cine colonial. El libro de la selva, la película de 1942, fue un auténtico suceso en todo el mundo y fue una película muy bien recibida. La dirigió también Zoltan Korda, que ya había dirigido Tomai, el de los elefantes, y la protagonizaba Sabu, como decíamos, ese niño que se comía la pantalla con sus tremendos ojos. Sabu se convirtió en una estrella y a partir de ese momento protagonizó centenares
de películas relacionadas con el cine colonial o más directamente con el cine de aventuras, porque no siempre el cine colonial o el cine de aventuras ha sido cine colonial. Pero bueno, en cualquier caso se relacionó, por ejemplo, con María Montez, que era la reina del Technicolor, así la conocían en los años 40, una actriz que tuvo también un final trágico, pero que durante mucho tiempo triunfó en la pantalla con películas como Revuelta en la India, o La Salvaje Blanca, o La Reina de Cobra, y por ahí andaba Sabu haciendo de las suyas. Como poco a poco iba creciendo, se iba convirtiendo en un tipo ya dado a los escarceos amorosos y demás, en dura competencia con otro tipo que se hizo llamar Turhan Bey y que de esa manera marcó también su destino en las películas de aventuras, con ese nombre más o menos exótico. Él, que en realidad era austriaco, se hacía pasar por un individuo asiático y protagonizó algunas películas, en ocasiones con María Montez, también con Sabu y también con John Hall, que era un actor que siempre hacía del americano que se perdía en esos lugares y ayudaba a la reina de lo que fuera a salvar la situación. Sabu tuvo también un destino trágico porque murió con 39 años. Fue uno de esos niños que habían triunfado en el cine y que no consiguieron dar el salto a las actuaciones como mayores. Bueno, eso fue en el año 42. Poco tiempo más tarde volvió a interpretar a otro personaje de Rudyard Kipling en la película King de la India. King de la India es una novela de Rudyard Kipling que cuenta otra historia de niño, un poco crecidito ya, Sabu era un adolescente en esta película, y una historia de espionaje más que de aventuras. Una historia donde un niño, que en realidad es blanco, pero se hace pasar por hindú, es blanco por los dos, tanto por el padre como por la madre. Pero bueno, esas cosas que la literatura de aquellos tiempos tenía, se hace pasar por hindú y entra en una intriga entre ingleses y rusos por la dominación de la zona. En el año 50 se hizo una versión protagonizada por Errol Flynn, y también años más tarde se hizo otra versión protagonizada por Peter O'Toole para la televisión. Pero digamos que King de la India tampoco es una de esas películas representativas, porque Errol Flynn ya estaba en su decadencia, había entrado en su última década, en los años 50, y la cosa pues no funcionó bien. En el 51 se hizo Esos tres soldados a los que aludía antes, con James Stewart y con Walter Pidgeon y con David Niven. Y también podríamos considerar heredera del espíritu de Rudyard Kipling la película Tres sargentos, que en el año 62 reunió al clan Sinatra en una historia relacionada con, pues en este caso, el oeste americano, tres sargentos del ejército americano, y en este caso Gunga Din sería Sammy Davis, que no es un soldado. Al ver un negro en esas circunstancias, en el año 62 era algo más o menos exótico. Los tres blancos eran Sinatra, Dean Martin y Peter Ladford, y tenían que pelear todos contra los indios. Es casi una película que resume la historia del cine colonial. Y por supuesto al final era Sammy Davis en el papel de Gunga Din, en plan oeste americano, el que salvaba la situación y evitaba la emboscada al ejército de los Estados Unidos. Los tres sargentos fue un gran éxito, fue una de las películas del clan Sinatra de por aquel entonces. La cuadrilla de los 11, cuatro gángsters de Chicago, cuatro tipos de Texas, en fin, todas estas películas que la verdad no iban muy allí, pero han pasado a la historia por sus protagonistas. Y después tenemos en el año 67 la adaptación de Walt Disney del Libro de la Selva, que es seguramente el despiporre definitivo sobre la obra de este buen hombre. Bueno, pues la verdad es que hay que tener muy en cuenta que el poderío de Disney aquí se hizo muy fuerte porque era un gran momento para la productora, luego empezó a decaer y luego resucitó de nuevo, y el Libro de la Selva ha quedado como uno de los monumentos del cine de Disney. Ha sido utilizado en publicidad, se ha remasterizado, se ha presentado de nuevo y se ha hecho incluso hace muy poco tiempo una nueva versión en imagen real con Jon Favreau como director, en una película que no ha pasado a la historia excesivamente. No es una mala película y los efectos especiales son buenos, pero la verdad es que todo parece empalidecer con respecto a las películas de los 60. Se han hecho multitud de versiones de películas de los 60 y no han acabado de funcionar. Ben-Hur, Mary Poppins
un montón de nuevas versiones de películas antiguas que no tiran. ¿Por qué? Porque las originales son muy poderosas. Y con eso llegamos al año 75, cuando se hace la legendaria El hombre que pudo reinar. John Huston tenía esta idea en la cabeza desde mucho tiempo antes, había querido llevarla al cine, primero con Clark Gable y Spencer Tracy, y más tarde trató de repetir la jugada con Humphrey Bogart y también con Clark Gable, pero nunca pudo reunir o el dinero o a los artistas para hacerlo. Pero la verdad es que por fin en el año 75 lo consiguió a Michael Caine y a Sean Connery y a Christopher Plummer, que aparece en la película interpretando al propio Rudyard Kipling, e hizo esta magnífica película sobre esos dos soldados británicos que, habiéndose marchado del ejército, llegan a una remota ciudad, llamémosla así, de la India. Allí le disparan a Sean Connery, el tipo lleva un chaleco antibalas a bala letre y sobrevive a los flechazos, y en consecuencia le consideran una especie de dios, acaban convirtiéndole en su rey. Y luego pasa lo que pasa, que no contaré porque también hay un poco de misterio en todo esto. Si habéis leído el libro, habéis visto la película, ya sabéis de lo que estoy hablando. En consecuencia, no conviene insistir demasiado en todo eso. Y yo creo que poco a poco la historia de Rudyard Kipling se va diluyendo, porque no son tiempos para el cine colonial. Además de la versión de John Favreau, hay otra versión del Libro de la Selva del año 94, protagonizada por Jason Scott Lee, y la verdad tampoco pasará a la historia, y nos queda pues el recuerdo casi continuado que se hace de algunos de los escritos de Rudyard Kipling, como es el famoso poema If. Si has conseguido tararí, 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 al final de la historia resultará que eres el ser más perfecto de la creación. Es un poema que ha sido tantas veces utilizado, incluso cantado, que no repetiremos aquí. Rudyard Kipling es, sin duda alguna, el ejemplo del escritor colonial, pero desde luego hay otros muchos ejemplos en el cine y en la literatura, y no solo en la India, que pasamos a repasar ahora. Ya que estamos en la India, pues sigamos en la India durante unos minutos, porque hay más ejemplos, además de los que hacen referencia a las obras de Rudyard Kipling. Vayamos, por ejemplo, con, yo creo, la primera película de esta racha de éxitos, anterior incluso a Gunga Din, que es Tres lanceros bengalíes, dirigida por Henry Hathaway en 1935. Y otra vez tenemos la imagen de los tres personajes, en este caso tres lanceros bengalíes, encabezados por Gary Cooper, toda una estrella de la época, y que se enfrentan a un malvado con un apellido Khan, por ejemplo, ¿no?, que ha montado una revuelta contra la dominación británica. Y todos pasan muchas aventuras y, por supuesto, algunos tormentos horribles. De esta película queda la secuencia en la que a los protagonistas les clavan bambú entre las uñas y luego prenden fuego al bambú, que debía ser una representación de una tortura verdaderamente horrible. Todas las torturas son horribles, así que no pongamos categorías. Y nada, pues al final algunos de esos personajes mueren en defensa del Imperio Británico, y otros al final salvan la vida e incluso se convierten en, digamos, el bueno de la película, que alcanza el amor de la dama que ha permanecido oculta durante toda la película, porque las mujeres en estos films no tienen demasiado protagonismo. Podríamos mencionar también del año 38 La carga de la Brigada Ligera, de Michael Curtiz. Es verdad que la gran acción tiene lugar en la Guerra de Crimea, en la batalla de Balaclava, con la carga de la Brigada Ligera. Pero en esta película se inventaron un prólogo bastante amplio, la mayor parte de la película justamente en la India, donde el protagonista Errol Flynn se enfrenta a otro Khan, de los que hablábamos antes. Y al final de la película, cuando va con las tropas francesas e inglesas a Crimea, a esa guerra, resulta que allí se encuentra al Khan de turno, junto con los soldados rusos que tienen aquellos enormes cañones. Bueno, pues allí va Errol Flynn con la Brigada Ligera, cargando sobre los cañones rusos, recordando aquel poema de Por el Valle de la Muerte cabalgaban los 600, y muriendo en el empeño. En este caso el héroe también muere. Es una de las películas que hizo junto a Olivia de Havilland, los centenares casi de películas que hizo esta pareja, donde el protagonismo siempre se lo llevaba el actor, y ella era una figura más o menos decorativa. En esta película también aparecía
David Niven, que ya digo que es una figura recurrente que aparece en multitud de películas. Podríamos mencionar también del año 39 La jungla en armas, que no ocurre en la India, pero tiene todas las características de este tipo de películas que se desarrollan en India. Ocurre en Filipinas y allí Gary Cooper es un médico que se ve implicado también a la muerte, al asesinato del jefe de la guarnición, a ocuparse del mando de la pelea contra las fuerzas rebeldes, donde también, por supuesto, está David Niven. En el año 39 también se hace una versión de Vinieron las lluvias, una novela de Louis Brumfield, que por aquel entonces era un escritor de gran éxito, y que cuenta no tanto una aventura de guerra, sino un melodrama, aunque también en el ambiente colonial, y cuenta la historia de la relación de una dama británica que conoce a un médico hindú, se enamora y bueno, pues tienen sus más y sus menos amorosos. En el año 54 se hizo una nueva versión dirigida por Henry Hathaway, creo que también, pero no me hagáis mucho caso, él o Jan Negulesco, y estaba protagonizada por Lana Turner y Richard Burton. Hay un detalle curioso relacionado con la censura en España, y es que evidentemente Lana Turner se enrollaba con Richard Burton, pero ella estaba casada con Michael Rennie, y como la censura no podía permitir que hubiera un adulterio, pues entonces hay un momento en que un tigre ataca a Michael Rennie y le deja herido, pero en la versión que se exhibió en España lo mataron. Dijeron, no, se lo ha comido. Oh, el tigre ha acabado con el marido de Lana Turner para que no hubiera adulterio. Eso obligó, por supuesto, a cortar todas las escenas en las que más tarde aparecía el marido. Uno de esos desmanes de la censura. Tampoco son películas muy recordables. Recordemos Rifles de Bengala, que es una película del año 54 con Rock Hudson, que abandona el ejército porque se siente dolido por algo y luego se va a buscar aventuras sin cuento y a salvar, en definitiva, a sus compañeros, que es algo que recuerda poderosamente a Las Cuatro Plumas. Las Cuatro Plumas es otra película de Zoltan Korda, que es del año 39. El año 39 se pasaron haciendo películas de este tipo, y que cuenta una historia de un tipo que no quiere ir a la guerra, en este caso la guerra de Sudán, cuando tiene lugar la sublevación del Mahdi, y sus compañeros y su novia le entregan 4 plumas que son un símbolo de cobardía. Después este tipo, arrepentido de su actitud, irá al Sudán, salvará a todos sus amigos en diferentes situaciones muy comprometidas, incluso llegará a meterse en una ciudadela enemiga para salvar de las mazmorras a uno de sus amigos, y vivirá aventuras sin cuento, y al final ganarán, por supuesto, porque son los buenos. Hay otra versión del año 54 hecha por Terence Young que se titulaba Tempestad sobre el Nilo, que incluso utilizaba imágenes de la del 39, y hay otra versión mucho más moderna protagonizada por Heath Ledger, que se hizo a principios del siglo y que, pues la verdad, con toda esta moda de remakes, no pasará a la historia. Ya que estamos en Sudán, digamos que ahí también hay mucha aventura en la película Khartoum, que cuenta la historia de Gordon, el general Gordon, protagonizado por Charlton Heston, enfrentado al Mahdi, que protagoniza Laurence Olivier. Eso sí que es una apropiación cultural, y un británico haciendo del rebelde contra los británicos, y que, bueno, es una historia bien conocida, que Gordon se atrincheró en Khartoum, y a pesar de todos los pesares y de ser el héroe, no podían saltarse la historia, y allí murieron todos, como Custer en Little Bill Hore y cosas por el estilo. Bueno, nos hemos ido un poco de la India, pero todavía hay algún ejemplo más, como por ejemplo la película Pasaje a la India, que es una película de David Lean, la última que hizo David Lean en los años 80, y que cuenta también una historia melodramática, en el sentido de que las protagonistas principales son 2 mujeres. Una de ellas se enamora de un príncipe hindú, hay una acusación de violación, hay conflicto. Bueno, ya conocéis la historia del cine de David Lean: tranquilidad, reflexión, grandes escenarios, grandes interpretaciones. Alec Guinness, que es una constante en el cine de David Lean, aquí interpreta otra apropiación cultural a un gurú hindú que da buenos consejos a nuestras 2 protagonistas. La película
termina la filmografía de David Lean, que tiene otros ejemplos más o menos cercanos, como podía ser el de Lawrence de Arabia, bien recordado por todos. Además de esto, yo creo que podríamos mencionar Cruce de Destinos, que es una película del año 54, donde se cuenta la historia de una estación, en realidad el título original es el nombre de esa estación, donde diferentes personajes van a cruzarse, principalmente los interpretados por Stuart Granger y Ava Gardner, y se desatan las pasiones y ocurren todas este tipo de cosas. Y por otra parte, no conviene olvidar que Fritz Lang, que en su etapa en Alemania había producido y guionizado dos películas que son continuación una de la otra, en realidad forman una única historia, El tigre de Snapur y La tumba india, cuando retomó su trabajo en Europa, después de haberse pasado 20 años en Estados Unidos, porque salió huyendo cuando le ofrecieron la dirección de la UFA en la Alemania nazi y él pensó que aquello no era para él. Ya digo, se marchó en los años 30 a Estados Unidos y volvió a finales de los 50 a Alemania. Lo primero que hizo fue retomar su personaje fetiche, que es el Dr. Mabuse, un megalómano que trata de dominar el mundo, que en su momento había servido, dicen algunos, para retratar el ascenso de Hitler, y por otra parte recuperó también los guiones del Tigre de Snapur y La tumba india e hizo, fuera ya casi de contexto, en los años 50, 60 ya prácticamente, estas dos películas sobre un arquitecto que va a la India para hacer un palacio y al final, como se lía con la amante del jefe de la zona, pues este decide que en lugar de un palacio va a hacer una tumba donde va a enterrarlos a los dos. Y claro, se viven aventuras tremendas, la cueva de los leprosos, el tigre en la selva, con el poderío de Fritz Lang. Yo creo que debemos emprender el camino en otras direcciones y antes incluso hablar de una novela muy interesante. Terminamos nuestra estancia en la India con una trilogía de James Gordon Farrell, que incluye una primera novela titulada Disturbios, una segunda, El sitio de Krishnapur, y la tercera es El poder de Singapur. Debo reconocer que solo he leído la segunda, porque la verdad es que Disturbios se ha publicado muy recientemente, muchos años después de la que yo he leído, y la tercera creo que no está ni publicada en castellano. Pero El sitio de Krishnapur es muy representativo, porque cuenta una historia de una guarnición atrincherada en un fuerte cuando la revuelta de los cipayos. Con los cipayos, que eran tropas hindúes que servían al ejército británico, tuvo lugar esta reunión cuando ellos descubrieron que en los cartuchos que utilizaban había grasa de cerdo y por aquel entonces había que morder los cartuchos para que tuvieran efectividad. No sé por qué extraña razón había que morder el cartucho para meterlo en el rifle y poder dispararlo. Y claro, la grasa de cerdo estaba prohibida por su religión. Y entonces hubo una revuelta que acabó, por ejemplo, en el sitio de Krishnapur. La recuerdo con gran cariño esta novela, que de alguna manera utilizaba las esencias del viejo cine y literatura colonial, pero que era muy crítica. De hecho, el propio Farrell, que murió antes de cumplir 50 años porque tuvo un accidente de pesca, había dicho que la única gran cosa que había ocurrido en su biografía fue la caída del Imperio Británico. Y bueno, pues tenía una visión crítica sobre todas estas cosas. Ya que estamos hablando de literatura, mencionaré a un autor francés, Jean Lartegui, que es muy representativo de la literatura de descolonización, en el sentido de que fue periodista, estuvo en Indochina, estuvo en Argelia y estuvo en África en los momentos de la descolonización. Y, por ejemplo, tiene una trilogía que posiblemente es su obra más conocida, compuesta por los centuriones, los mercenarios y los pretorianos. La primera y la tercera de las novelas que componen esa trilogía, o sea, los centuriones y los pretorianos, forman una única historia. Y comienza en Indochina, en los años 50, en la batalla de Dien Bien Phu, donde los protagonistas acaban siendo prisioneros internados en un campo, después salen de ahí, vuelven a Francia, están allí durante un tiempo y al final son enviados a Argelia durante lo que se conoce como la batalla de Argelia, el afán por Argelia por ser independiente, enfrentada justamente a los franceses, en un cruce de personalidades verdaderamente
terrible porque había franceses que llevaban toda la vida viviendo en Francia, etcétera, etcétera. Los que hayan visto Apocalypse Now Redux, la versión de la película de Coppola hecha después, años después de su estreno oficial, conocerán el episodio en que los protagonistas se cruzan con una familia francesa que están viviendo en Vietnam, antes Indochina, y ellos le dicen que no entienden por qué se tienen que marchar si allí sus antecesores llevan viviendo siglo y pico. Y bueno, pues esa era la razón que siempre han puesto los colonialistas para no marcharse de los sitios en los que les echaban. En este caso hay una película titulada Mando Perdido que recoge estas dos novelas, primero en Indochina y luego en Argelia. Y los protagonistas son Anthony Quinn, Alain Delon, George Segal y Maurice Ronet. Es decir, un reparto interesante. También está Claudia Cardinal, es una película de finales de los 50. No es una gran película, pero ahí queda. La segunda novela de la trilogía, Los Mercenarios, ocurre íntegramente durante la batalla de Dien Bien Phu, que fue el gran momento de la pérdida colonial de los franceses, en este caso de Indochina. Pero el propio Jauregui tiene otra novela titulada Las Quimeras Negras, que habla de la descolonización del Congo, de lo que se llamaba el Congo belga, que no era belga, sino que era del rey de Bélgica, de Leopoldo II, que se lo puso a su nombre y no directamente al de su país, sino él era el dueño del Congo belga. Bueno, esa es una novela tremenda donde se muestra toda la dificultad para sacar adelante una empresa como estas y donde los trucos más sucios de la política y del espionaje se muestran de manera verdaderamente cruel. El hecho de matar a tus propios militantes para echar la culpa al enemigo, por ejemplo, es algo que se convierte en una práctica bastante habitual. Bueno, esta es una novela muy interesante, será difícil encontrarla ahora, pero en fin. Y por otra parte, ya que hablábamos de la batalla de Argel, recuperar la película de Guy Le Pontel-Corvo, que es una especie de falso documental sobre lo que ocurrió en la época de salir de la colonización por parte de Argelia. De Guy Le Pontel-Corvo hay que mencionar sin duda Queimada, una película que iba a titularse Quemada, en una isla imaginaria, supuestamente bajo dominio español, pero hubo presiones de las autoridades españolas y se llamó Queimada y era una posesión portuguesa. Es una película protagonizada por Marlon Brando, donde también se cuentan todas las artimañas que utiliza el poder colonialista para evitar la independencia de esos territorios, y donde junto al protagonista Marlon Brando, que es un enviado de la metrópoli, pues está también la figura del revolucionario que se enfrenta a los poderosos. Indochina sería otro ejemplo de este cine colonialista que hizo Regis Barnier en el año 92 y bueno, pues casi podríamos incluir aquí Memorias de África, ¿no? Con la baronesa Birsen teniendo una granja en África y tratando a los naturales del país con cierta condescendencia. Por mucho que nos gusten las imágenes de la película de Pollack, los hechos son los que son. Hay otra película de la época titulada Pasiones en Kenia, donde ya se muestra a esta gente allí tocándose el ombligo de manera suficiente, pero en realidad la historia es más bien melodramática que otra cosa. Y bueno, pues La Misión debería también ser considerada una película colonialista, aunque en este caso los protagonistas occidentales se ponen de lado de los naturales del país. 55 días en Pekín, una de esas películas que hizo Samuel Bronston en España, con David Niven otra vez y con Charlton Heston otra vez, que retrata la guerra de los boxers. Los boxers fueron unos señores que se opusieron al dominio de las colonias occidentales en China y tuvieron esta rebelión en el año 1900. Bueno, pues se cuenta aquí esa historia, por supuesto adulterada, del cerco que mantuvieron sobre la delegación extranjera en Pekín durante 55 días hasta que le salvaron los refuerzos. Y hay otra película muy significativa que se titula Zulu, que cuenta las guerras contra los zulúes en África. La película del año 64 es un canto al heroísmo británico. Es una película que cuenta como un destacamento británico con un misionero, su hija y demás, se hacen fuertes en una misión. Son 140 hombres contra 4.000 zulúes que les atacan inmisericordiamente hasta que llega el ejército británico. Pero
Años más tarde, en el 79, 15 años más tarde, y basándose en esa historia, se hizo Amanecer Zulú, una película protagonizada, entre otros, por Peter O'Toole o Burt Lancaster, donde se cuenta una historia mucho más cercana a la realidad. Es decir, el ejército británico cometió errores tremendos y metió la pata hasta el zancarrón en multitud de ocasiones, y la verdad es que pues difícilmente aquella empresa podía salir adelante. Y la verdad es que se puede considerar una victoria por parte de los zulúes, que en la batalla de Isandioao consiguieron dominar al ejército británico. Pero en la película del 64 se dice justamente todo lo contrario. Lo paradójico del asunto es que la película Amanecer Zulú fue un auténtico fracaso, la película que contaba la verdad fue un desastre, y la película Zulú, la del año 64, sigue todavía considerándose como un pequeño clásico. Algo de esto ocurrió también con La carga de la Brigada Ligera, la del año 38, glorificando al ejército británico y francés, pasó a la historia, y la versión que hizo Tony Richardson en los años 60 pues cayó en el olvido, siendo una película mucho más crítica con los militares, denunciando que verdaderamente aquello fue un desastre y que el Lord Raglan de turno pues era un auténtico inepto que iba a la guerra como quien iba de paseo con sus cortesanas. Y la verdad es que el cine tiene esto, que a veces nos engaña y nos deja pensando que la vida es así, cuando en realidad es de otra manera. Vamos a hablar del libro que os habíamos prometido y con ello terminamos. Bueno, vamos con El hombre de Calcuta. Abir Mukherjee es el autor, ya digo, es un autor nacido en Londres, de orígenes hindúes, y que ha creado aquí un personaje que al parecer ha tenido tanto éxito. La novela es de 1916, ahora se ha traducido al castellano, y que ya tiene otras 4 novelas escritas sobre este personaje. El personaje es un inglés descreído que ha estado en la Primera Guerra Mundial, ha sufrido en las trincheras, y después, como ha participado también en algunos actos de inteligencia durante la guerra, es reclutado por Scotland Yard. En Scotland Yard trabaja durante un tiempo, pero su jefe allí, que se va a la India delegado por el gobierno, se lo lleva para que trabaje con la policía en Calcuta, en este caso. Bueno, pues la verdad es que todo esto se cuenta en las primeras páginas, no descubro nada. La historia es verdaderamente apasionante. Empieza cuando aparece un muerto, uno de los altos cargos de los ministerios británicos, en un lugar cerca de un lupanar, en una zona degradada de Calcuta, si es que hay alguna zona que no está degradada, y más en el año 1919, y mandan allí a nuestro hombre a investigar aquello. Por supuesto, tendrá otros compañeros y sobre todo un sargento que es un hindú, que va a poner, digamos, el contrapunto entre la visión colonialista del protagonista y la realidad. Y la verdad es que esa realidad es tremendamente dura. No creo que cargue demasiado las tintas el autor al ver el desprecio que se hace sobre este personaje secundario, el sargento hindú, que acompaña al protagonista, que a veces es obligado a hacer cosas poco estética y éticamente salvables. La verdad es que empiezan a aparecer personajes, el análisis es puramente el de una novela policíaca, bueno, más bien tirando a negra, porque también se muestra mucho del entramado social y político de la época y del lugar, y sobre todo aparecen también los rebeldes al sistema. Y uno de esos rebeldes es una especie de Gandhi, que en el pasado fue favorable al uso de las armas, pero que de repente se ha convertido en una especie de santón que aboga justamente por la no violencia. Y a ese hombre es el principal sospechoso de estar por lo menos en la conspiración que ha matado a ese inglés, y también al asalto a un tren, que no entraremos en detalle, pero que también ofrece suficientes misterios como para tenernos muy atentos. La verdad es que la escritura es muy lisa, muy directa, muy eficaz, va continuamente avanzando en la historia, se van presentando estos detalles relacionados con la sociedad británica de la época y un poquito también con la hindú, pero obviamente el punto de vista está puesto en los mundos británicos de la India, y la verdad es que tienen las suficientes sorpresas y el final adecuado para que la historia nos enganche. Yo voy a seguir atentamente las aventuras de estos personajes, porque estoy seguro de que Salamandra va a seguir publicando las novelas de este autor.
Y espero que sirva también como consejo para todos los aficionados a la novela de este tipo, que por otra parte da una visión muy diferente de todo lo que hemos dicho hasta ahora, o de la mayor parte de lo que hemos dicho, en relación con el cine colonial que se hacía hace mucho, mucho tiempo. Esta es la otra cara de la moneda y espero de verdad que os guste. Volveremos por aquí en un próximo vídeo, espero que con alguna película interesante, un libro apasionante o vaya usted a saber qué. Hasta pronto.